Buenos días de nuevo. Les comparto entonces esta parte. Okay. Ahí están viendo mi pantalla. Entonces tenemos acá que en este primer módulo teníamos ahí administración de base de datos, la creación de tablas y vistas. Nos falta la integridad referencial y las consultas de datos que las vamos a empezar a hacer hoy. Empezar a trabajar con esa parte y la inserción de datos. Pero de nuevo el lenguaje lo vamos a dar en el módulo 2, o sea que eso es parte del módulo 2. O sea que prácticamente realmente estaríamos pasando el módulo 2, sí, consulta, agrupado de datos y esa parte. Eso también es parte de la integridad referencial. Lo relacionado con relacionando datos de múltiples tablas. Esto es diseño de tablas y esta parte en query. Índices de estadísticas y las transacciones. Trabajando con procedimientos almacenados. Y los disparadores. Muy bien. Eso, pues esa parte sí la podemos trabajar después. Entonces, la administración de esta parte, el módulo 3, creación de procedimientos almacenados, eso trabajando con funciones definidas por el usuario, fundamentos de respaldo. Respaldo, ya vimos algo de eso, de respaldo, de backups. De seguridad también, introducción a integrador de servicios y el agent. Ok, esa parte de la integración de servicios está bien. El agent ya vimos algo de eso también y algunas características avanzadas. Ok, vamos a... Pero no estamos tan mal. Vamos a esperar entonces a ver los muchachos. Entonces, no sé cuál de ustedes fue, me dijo que me iba a traer una base de datos que queríamos que la revisara. Creo que otra persona más me dijo lo mismo. No sé si ya la tienen a mano por ahí o empezamos con los temas que tenemos pendientes. No ha llegado la persona. Ok, pues entonces empezamos entonces con los temas pendientes. Vamos a ver esta parte de los temas. Las tablas y vistas, creamos una tabla y una vista por query. Vamos a crear una tabla ahora y integridad referencial. Ok, perfecto. Vámonos entonces con ese tema. Entonces, esta parte de aquí, todo aquí, y esta parte de la... Ok, entonces... Vamos a...
beneficiaria, ¿no? Ustedes, ahí mismo. Okay. Pues en cualquiera de las tablas que ustedes tuvieron, de las bases de datos que estuvimos trabajando, por ejemplo la de cuentas por pagar, vamos a iniciar creando una tabla, ¿verdad? Encima ahí de tables, vamos a crear una tabla de manera gráfica. Creamos tablas ahí de forma con Transact SQL. Bueno, vamos a empezar ahora con tablas así como... que estoy conectado como no es. Déjenme ver. Sí, exactamente. Estoy como un usuario que no corresponde. Okay, entonces vamos a dar acá y crear las tablas. Vamos a presentar una relación de 1 a mucho. Vamos a poner, por ejemplo, el caso de un empleado. Crear una tabla de empleados. Número de empleados. De manera íntegra. Y deme un momentito. Y yo le puse la cosita aquí, alias así con la mano, con el dedo. Ok, entonces vamos a poner el nombre del empleado aquí. Primer nombre. Vamos a ponerlo varchar 50, un string variable de 50 posiciones. El número de empleados es integer, entero, int. Y acá pongamos el salario, por ejemplo, de tipo money. Y vamos a poner acá también la fecha de ingreso de empleado. El tipo date. Y digamos fecha de salida por si acaso. El tipo date también. Entonces, si ustedes necesitan identificar uno de estos campos como llave primaria, en este caso sería el número de empleados. No debemos permitir número de empleados duplicados. Entonces ustedes vienen aquí y configuran como aquí donde dice set primary, donde está esa llavecita, ustedes dan un clic y ahí está. Este otro es exacto. Okay. Entonces grabamos esta tabla y la vamos a grabar como empleado. También venimos acá y creamos otra tabla. Vamos a ver la tabla aquí ya se presenta acá de empleado. Vamos a crear otra tabla donde se especifiquen proyectos de la empresa. New table.
y especificamos acá el proyecto de la empresa por número de proyecto, y especificamos aquí Integer y aquí el nombre del proyecto. Aquí ponemos barcar de vamos a seguir 50 también, y le pongamos aquí la fecha de inicio del proyecto, y index y la fecha de fin. Aquí ponemos como llave primaria el número de proyecto, y entonces vamos a grabar. Llamemos la tabla proyectos y acá. Entonces, no aparece aquí listada la tabla, vamos a darle un botón de refresh. Acá entonces especificamos ahora una relación entre ambas tablas, donde se especifique un empleado está asignado a un proyecto y un proyecto tiene X cantidad de empleados. Vamos entonces a crear esa tabla, un table de nuevo, y especificamos ahí el número de empleados. El código de empleado y el código de proyecto. Vamos a ver exacto, el número de proyecto y el código de empleado. Y ven ahí. ¿Cuánto es el número de proyecto? Aquí entonces ponemos integer y acá vamos a hacer las dos llaves primarias porque no nos interesa que pongan un proyecto en blanco para un empleado, sino que sea obligatorio que pongan el número de proyecto y que sea obligatorio también que pongan el número de empleados. Entonces vamos a ponerlo así. Y ponemos los dos de la llave primaria. Y grabamos y llamamos la tabla empleados, proyectos empleados. Entonces acá le damos OK. Profesor, disculpe. Sí. ¿Cómo usted colocó llave primaria en ambos? Que no pude ver porque estaba haciéndolo. No, simplemente sombrea en ambos, le da aquí un clic con control y el control en los dos lados. Ok. Gracias. Entonces nada, ahora vamos a hacer una relación entre tablas. Le damos ese botón que está acá y especificamos la primera relación. A ver, aquí estamos, relaciones, y aquí especificamos añadir. Ay, perdón, ese ya lo había hecho. Ok, perfecto. Okay. Esta parte acá. Profesor, disculpe, ¿podría repetir esa parte? Ya.
Aquí vamos a hacerlo desde el otro lado. Vamos a grabar esta tabla primero. Aquí vamos a hacerlo de este lado. Ok, entonces acá está ahí esta parte que dice Relationships. Y lo que tienen que hacer es darle al botón de Add. Acá, vamos a ver, le dan aquí. Y esta parte, ay no me da a dejar por ahí. Deme un minuto. Vamos por el otro lado. Aquí es mucho más fácil. En la tabla de empleado proyectos, vamos a darle un refresh. Ok, entonces ahora vamos por acá. En la tabla misma de diseño, vamos a darle aquí a Relationship. Y ahí entonces ya tenemos esta opción acá. Le damos acá y ahí tenemos que queremos crear una relación con la tabla de empleado. Vamos a eliminar esta y vamos a decir que queremos que cada vez que inscriban un empleado, un código de empleado, vaya que los creen aquí en la tabla de proyectos y empleados, cada vez que lo digiten, tengan que ir a consultarlo en la tabla de empleados. Okay, entonces, ahí está. Y lo mismo, vamos a hacerlo otra vez acá con otro add. Y aquí vamos a hacerlo ahora con la tabla de proyectos. En la tabla de proyectos, aquí entonces vamos a especificar Known y elegimos la tabla de proyectos. Y aquí elegimos el número de proyectos. Como ustedes ven, cada vez que alguien digite un número de proyecto, vaya a buscarlo en la tabla de proyectos. Le damos OK. Entonces ya hemos hecho las relaciones entre tablas, obligando a que se referencia a la tabla donde se crean los códigos cada vez que digiten un código en la tabla de proyectos empleados. Entonces, si yo, por ejemplo, grabo, vamos a grabar. Yes. Y, profesor, sí. hay que ver ahí la elección de la relación. ¿Podría repetir? Sí, o sea, está aquí. Es simplemente venir acá y darle aquí. Recuerden que esto va a estar en video también. No lo pueden hacer con calma. No solo sigan los pasos, sino que también traten de entender lo que estamos haciendo y aplicarlo a casos que ustedes tengan de diseño de base de datos. Mentalmente, cómo ustedes lo estarían aplicando. Así le pueden surgir preguntas que me puedan hacer. Entonces aquí está ya grabado acá. Vamos a cerrar y vamos a imaginarnos que vamos a ingresar data aquí. Vamos a darle por un botón derecho de editar. Vamos a ingresar data y vamos a añadir número de empleados 1. Si yo trato de pasar a la siguiente fila, fíjense que me dice que no puedo ponerle un nulo al proyecto. Pongo el número del proyecto.
paso acá a la siguiente línea y me dice entonces que no me deja pasar porque fíjense que hay una llave foránea que fue la relación que creamos, donde dice que no podemos, no existe ese valor 1 del número de empleados en la tabla de empleados. Y es verdad, no le hemos ingresado valor allá. Entonces, eso no debe venir por acá, darle botón derecho edit y darle aquí al número de empleados y ponerle aquí el empleado. Ok, ahora sí aquí me dejó en la tabla de empleados ya ingresar. Entonces yo vuelvo de nuevo y ahora trato de pasar al siguiente registro para grabar este registro y observen que me dice que ahora en la tabla de proyectos no hay un código que se llame número 1, proyecto número 1. Vamos a ir a la tabla de allá de proyectos y crear el proyecto número 1. Y aquí entonces grabo, ya está grabado. Tan pronto nos pasa el siguiente registro. Vamos a ver ahora de este caso. Y ahora sí me deja grabar el registro de proyectos y empleados. Ahí está diciendo que el empleado número 1 está en el proyecto número 1. Okay. Entonces, ahí estamos cubriendo este tema de la integridad referencial. Entonces, vamos a entrar a la parte de consultas, que es parte del módulo 2 y el 1.7 en adelante, 1.8. Sería también el módulo 2, también parte de la consulta aquí. Sí, entonces vamos a ir a aplicar esos conocimientos ahí. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿No? Entonces, vamos a empezar por aquí, en el Print Toolbox. Vamos a empezar entonces declarando algunas variables. Entonces, por ejemplo, ahí search. Vamos a decir que una variable varchar. Y le asignamos un valor a esa variable.
Ok, entonces podemos imprimir esto con el comando print, por ejemplo. Vamos a ver. Y ahí ven impresa el valor de la variable. ¿Ya? También ahora podemos usar el declarar y podemos crear una variable de tipo digamos fecha actual. Le decimos tipo date y le asignamos un valor a esa variable tipo fecha actual, nombre fecha actual, y le asignamos la fecha de hoy, que es getDate. Entonces podemos también presentar el valor de la fecha getDate haciendo uso de un select para mostrar el resultado. Vamos a sondear esa parte porque la queremos ejecutar solamente a ella. Le damos execute y ahí pueden ver que el valor de la fecha del día de hoy. Como ven, está en un formato ISO, el año, mes y día. Bien, podemos ver si queremos consultar todas las órdenes de compra. Por ejemplo, esta tabla tiene aquí, esta base de datos tiene órdenes de compra realizadas por clientes en aquí está. En el header está el encabezado de esas órdenes, donde están las fechas que se realizaron, el empleado que creó la orden. Aquí está el número de la orden de compra, fecha de envío, fecha en que se realizó, fecha de caducidad, código de cliente, la persona, el vendedor, territorio en que se vendió, territorio de ventas, ese tipo de información, tarjeta de crédito. Sí. Entonces, para yo consultar todos los campos de esa tabla, puedo chequear aquí y decir y ahí me trae todos los campos y también todos los registros de esa tabla. Okay. Ven, esta tabla tiene ahí 121.000 registros, los trajo todos, es decir, 121.000 órdenes de compra y ven toda la cantidad de columnas, atributos que tiene esa tabla. Va a tener no hacer eso en tablas grandes. Vamos a ver también, podemos tener expresiones. Por ejemplo, podemos decir año,
la orden de compra, tráeme el año. De esta el header lo tengo que traer en esta parte. Vamos a traer el header de la orden de compra. Y vamos a en otra, este es el digamos, año de la orden de compra. Y también podemos poner ese mismo año con una expresión que lo estemos sumando, por ejemplo. Un año al año de la orden. Y aquí podemos darle un sombrear y darle ejecutar. Le dan ejecutar con este botón que está aquí, execute, o le dan F5, cualquiera de los dos. Y él va a ejecutar solamente lo que estamos ahí sombreando. Y como ven ahí, trae el año de cada orden y trae el siguiente año para todas las órdenes de compra que están ahí, que son 31,000 y pico. Como ven, hay órdenes ahí entre el 2014, 2011, 2014. Entonces, bueno, los comentarios aquí van a poner de la siguiente manera. Tipo párrafo. Y hay otros que son de tipo en línea, donde tú quieres poner una línea de comentario, escribe guión guión. Y este es un comentario de línea. Saludos, profesor. Sí. Ese +1, ¿usted me lo puede explicar de nuevo? Ese +1 que te puso. Lo que estoy haciendo es añadiéndole un año más al año de la orden de compra. O sea, que en la tabla año posterior fecha, orden. En la tabla yo creé una columna que no está en la tabla. Como ves, esa columna está solamente en el resultado. Es una expresión calculada. Una tabla imaginaria. Sí, no es imaginaria, es un resultado que tú estás devolviendo. Al que sale a partir, que es una expresión, es un resultado del cálculo de usar varias columnas entre sí, una o más, y hacerle operaciones matemáticas encima. Entiendo. Gracias. Como tú ves acá en esta Search Header, la columna no se queda. La única columna que existe es la de orden, date, que está aquí. Pero la otra, sí, es una columna calculada que no existe. Solamente existe en el resultado del query temporal. Y otra pregunta. ¿Usted hizo algunos índices para que los queries, esa consulta sea un poco más rápida? Más optimizada. No, él tiene sus índices acá. Tiene índices por acá. Ahí ves que tiene un índice por el número de orden. La persona, recibieron la orden
el número de cliente y el empleado que creó la orden de compra. En este caso, cuando tú haces un select asterisco, digamos, un select que no tiene where, él no va a usar ningún índice nunca. Él va a coger el índice cluster, en este caso sería este, y haría una búsqueda secuencial sobre la tabla completa. Ya cuando te pone el where, él comienza a usar los otros índices. Tú puedes ver los índices que él está usando, simplemente dándole aquí donde dice escribir en su plan, y ahí tú vas a ver, fíjate exactamente lo que te dije, que él va a usar el índice cluster y va a hacer un scan sobre él, como dice ahí, una búsqueda secuencial. Ya ahí, si tú quisieras, por ejemplo, digamos acá, columnas. Vamos a ver por el due date, por ejemplo. Vamos a ver si ponemos aquí where y ahí indicamos que queremos aquellas órdenes de compra que tengan el due date digamos mayor o igual que 1 del 2011, creo que era que empezaba, 2012, vamos a ponerle. Due date menor o igual que bueno, ya en ese caso, ahí él necesitaría un índice sobre la columna due date. Vamos a ver si lo hay o no lo hay. Entonces ahí, y él le dice que te muestre el plan de ejecución. Y fíjate que él mismo te está diciendo que necesitas crear ese índice, porque no existe. Y que si lo haces, te va a aumentar en un 94% la velocidad. Mientras tanto, él está haciendo un scan sobre la tabla que no es beneficioso. Entonces, digamos acá, entonces vamos ahora a crear el índice por aquí. Le dice acá crear índice, un índice. Y ahora le pones el nombre del índice. Y ahí le dices... ¿No sería due order? ¿Eh? ¿No sería due order para esa tabla? Sí. Due order es el nombre de la columna, pero no... Ok. este es el nombre de la tabla. Vamos a ponerle... Vamos a ponerle Modillo aquí. Modillo creó ese índice. Vamos a ver aquí en el AR. Y lo buscas ahí. Entonces ya le das acá, ok,
Ya él lo creó. Tú vuelves acá de nuevo a esa misma y le das aquí al Estimated Execution Plan. Y aquí el due date, vamos a ver. Ahí lo creó. Sí, sí, ahí está el due date. ¿Qué hace que no lo uso? Vamos a ver. Dale refresh, profe, a ver si lo reconoce. No, él lo está viendo. Ahí está creado el índice. Déjame ver, vamos a ver. Pero el comando lo actualiza de una vez, profe. Sí, él ve todo lo que de una vez de que tú lo creas. Bla, 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 bla. Vamos a poner este caso. En este caso sigue viendo esa. Sí, él lo sigue viendo acá. En esta parte. Ay, 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 ay. Ya, es que estoy usando otro. Estoy usando este due date acá. Y aquí arriba estoy usando el otro date. Ok, vamos a ver. Vamos a añadir el order date acá. Ya. Estoy usando dos fechas distintas. Ya. Ahí sí ya está usando el índice. Y lo pueden ver que lo está usando ahí. El índice que se llama Morillo, lo pueden ver en el nombre del objeto. Due date Morillo. Ajá, ahí está. Entonces ya él no está pidiendo el índice porque ya él no está haciendo un scan, él está haciendo un index, está haciendo una búsqueda en esa en ese índice. Bien, entonces ya ahí vieron esa parte de crear índices. Vamos a ir viendo acá. ¿Sí? ¿En qué nos ayuda específicamente ese view? Este view, esto no es un view, esto considéralo un resultado de un query, una consulta que te pidieron en gerencia, digamos, y simplemente te pidieron que le añadieras a cada orden de compra la fecha en que, tenía caducidad y le añadieron un año a la orden de compra, más nada. Pero esta no es información que se graba y que se mantiene como una tabla o un objeto en la base de datos, sino que esta información aquí tú vienes, la consultas acá y le das ahí botón derecho copy y te la lleva a una hoja de Excel y la depositas allá. Se la mandas al usuario. ¿Ven? Por eso no funcionó el query porque le tiró 2011. No, yo estoy preguntando por el due date, pero estoy mostrando la fecha de order date. Son dos fechas distintas. Yo estoy pidiendo que me traiga las órdenes de compra del año
tenían caducidad el año 2002. Ya entendí, sí. Y estoy mostrando la fecha de la orden, pero que es distinta a la fecha del due date. Sí. Okay. Entonces, vamos a ver qué más. Sí, profesor. Sí. Usted podría, no sé si está fuera un poco del tema la pregunta, pero usted podría explicar un poco sobre generalización y recursividad. Lo que pasa es que ahora mismo estamos empezando a hablar de Transact SQL. Entonces voy a perder a los que están en modo introductorio. Ok. Lo vemos más adelante. Presentamos de recursividad. Pero apenas estamos a hacer filtrado de información con Words, haciendo consulta con Select, es muy básico. Guárdeme ese tema para cuando estemos más avanzados en Transact SQL y ahí hacemos una... Exacto. Específicamente la pregunta era enfocada en las tablas y relaciones. Ok. Tú dices, ¿cómo establece exclusividad entre las tablas? Exacto. Bueno, el empleado puede poner que el empleado es otro empleado. Por ejemplo, en esta tabla que está acá, vamos a ver. En la tabla de Norwind, ellos tienen esa recursividad. Déjame ver si en esta misma tabla la tienen. Yo creo que no. Exactamente. Vámonos entonces a aquella base de datos de Norwind, de ejemplo, que sí la tiene. Y aquí en esta tabla vemos en el diseño, vemos acá que hay un campo que se llama Reports to, y ese campo es a qué supervisor reporta ese empleado. Si vamos acá, tú le das ahí y observas que el empleado número 2, vamos pues el 3 se reporta al empleado número 2. ¿Quién es el empleado número 2? Es Fuller Andy. Entonces, eso es recursividad. Está haciendo que una columna de la misma tabla haga referencia a la llave primaria de esa misma tabla para un registro diferente. ¿Alguna pregunta? Lo que pasa es que tenía un poco de duda ahí en lo que es recursividad y generalización. Por ejemplo, si yo tengo una tabla cliente natural y jurídico, por ejemplo, ¿cómo yo lo podría hacer ahí aplicando la generalización? Tabla cliente. Natural y jurídico. ¿Qué es lo que tú legal, algo así? Exacto, sí.
Identificar qué columnas se van a grabar, se van a almacenar para un tipo de contrato, ¿verdad? ¿Qué me dijiste? Algo así. ¿Por qué me dijiste? Legal y jurídica. Son tipos de contratos, me dijiste. ¿Aló? ¿Te perdí? Sí. Sí. Okay. Entonces, nada, para cada tipo de contrato, identificar qué columnas se van a llenar, o que son obligatorias, y entonces, y cuáles son aplicables solamente a un tipo de contrato y cuáles son aplicables al otro solamente, cuáles columnas se graban en los dos, se pueden grabar para los dos tipos de contratos, y entonces de manera por programación o en un trigger o una regla de negocio, filtrar y decir, bueno, estas columnas son obligatorios para este tipo. Tan pronto me pongan el tipo de contrato, en ese tipo de contrato ahí yo voy a esa columna. Para este otro tipo de contrato, obligo que me entren data en esta otra columna. Y eso es la generalización. Tú especificas ahí para qué tipo de columna, para qué tipo de contrato las columnas se van a ir llenando, más o menos. Ahí se aplica lo que es la entidad de padres e hijos. No tiene nada que ver padres e hijos ahí. Okay. Solamente tienen que ver con la entidad que estás diseñando en ese momento. ¿Y dónde oíste de generalizaciones? Investigando. ¿Cómo? Investigando. Investigando. ¿Y en qué fuente encontraste ese término? Sí, es un curso que estoy haciendo paralelo, así, de Udemy. Sí. Okay. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? No. Ok. Vamos a continuar entonces por acá. Vamos a ver qué otras cosas nos faltan. Podemos usar aquí algunas funciones. También podemos aquí, en vez de preguntar por rangos como estos, usando esto, podemos usar aquí un between también. Acá, el between, ok, sí, aquí esta parte. El between es acá que va. Y aquí va el A. Entonces vamos a ir a... Y ahí está. Vamos a ir mostrando mejor acá otro tipo de información. Ups. De un momentito nada más.
Disculpen, muchachos. Ok, entonces, esta es otra opción de hacer consulta y vean el plan de ejecución sí usando el SIG. Okay. Hay funciones también que podemos usar y decir, mira, yo quiero la función year aquí. Y yo quiero que me traiga solamente las órdenes de esa fecha. En este caso no me va a devolver un string, me va a devolver un integer, campo entero. Y acá vamos a presentar acá el order date. El order date es, déjenme ver aquí. Orders. El order ID. Vamos a presentar también el cliente. Y presentemos aquí el empleado. Employee ID. Perdón. Y entonces aquí mostremos las órdenes. Acá el order ID. Ay, que yo estoy en la tabla de Norwin. Déjeme volver allá a AdventureWorks, donde no es. En la tabla de AdventureWorks, sales order header. Aquí está. Vamos a presentar acá el. Entonces order no es sales order ID. Y aquí en el otro es customer, ellos le llaman, ¿cómo le llaman? Customer ID está bien. Y el employee ID, ellos le llaman salesperson ID. Entonces ahí vamos ahora sí a traer la información. Aquí fue que yo creé el índice. Sí, lo creé por due date. Ahí está. Ok, entonces está ese índice. No, me disculpe, una pregunta. Sí. ¿Dónde está esa tabla? Nosotros no la tenemos, la que usted está trabajando. En AdventureWorks. Base de datos, perdón. ¿Perdón? Esa base de datos que usted está trabajando, nosotros no la tenemos. Muchachos, ¿ustedes no la tienen ninguno? Esa no. Sí, todos. El único que está diciendo que no eres tú. Tenemos hasta el 2012, hay un... Es lo mismo. Ok, podemos montar, porque yo la estoy buscando ahora y veo, y la estaba pensando montarla 2012, para ir viendo más o menos. Señores, pero miren, esa dice 2017, yo puedo venir por eso aquí, no había... donde dice rename, y puedo renombrarla como yo quiera. Pero las AdventureWorks traen prácticamente las mismas tablas todas. ¿Ok? Entonces ahí está esa. Vamos a ver aquí en due date. Vamos a poner order date. Que la fecha de orden sea la fecha de la orden sea el date. Aquí está. Order date, sí, date. Okay, perfecto. Y ahí también lo pueden hacer de esa manera. En este caso es preferible que usen el year solamente cuando hay tablas con poca data. En tablas con mucha data usen el between
y el rango de fecha que yo les mostré anteriormente. Vamos a ver qué más. A ver, acá. El like. Vamos a aplicar el like también. El link. Ok. También ustedes pueden decir que ustedes quieren que sea las órdenes de compra que tengan el order date 2011 y 2012. Lo pueden hacer con el link también. Ahí ven un total de 5.500 y pico de órdenes en esa condición. También podemos usar el like. Por ejemplo, vamos a usar el like en qué columna puedo usarlo. Vamos a ver si en los comentarios hay algo que podamos usar con el like. Comments, se llama comments, y vamos a buscar a ver si hay algo que tenga las letras AR en algún lado, ya sea al inicio o en el medio o al final. Le damos ahí y vamos a buscar a ver si hay algún comentario con eso. No. Vamos a ver si hay algún comentario de verdad por ahí. Vamos a ver, a preguntar que no sea nulo, que tenga algún valor introducido ahí adentro en la tabla. Ustedes le ponen comment is not null y le va a traer todos son null. Ok, pues vamos a buscar en un campo string entonces en otro lado. Vamos a buscar a search person. Vamos a ver qué hay aquí. Esto no nos dice los nombres, esto dice solamente atributos ahí de esa persona. Vamos a ver. Aquí está employee. Vamos a ver ahí lo que hay. Ahí está el job title. Okay. En job title vamos a buscar aquellos empleados y aquí mismo vamos a poner aquí todos aquellos empleados que sean engineers.
que tengan la palabra engineer en algún lado. Ya sea, por eso le ponemos ese porcentaje y ese porcentaje aquí al inicio y al final. Si no se pone el porcentaje, profesor, lo tira exacto. Sí, lo estaría buscando exacto. Ok. Sí. Ahí ven que hay varios tipos de ingenieros ahí, incluyendo también trae, fíjense que trajo engineering. Yo no quiero que me traiga ese engineer, yo quiero que me traiga solamente lo que terminan en engineer. Aquí, estos dos yo no lo quisiera ver. Entonces, en ese caso, yo buscaría todo lo que tengan, lo que terminarían en engineer. Y en ese caso, yo lo que hago es que quito este de acá y estoy diciendo, tráeme todo lo que comienzan con cualquier cosa, pero que terminan en engineer. Y ahí está. También yo puedo decirle, tráeme todo lo que comienzan con la palabra design. Y aquí le digo porcentaje. Y ahí van a traer todo lo que comienzan con design. Okay. Entonces, también ustedes pueden decir, tráeme todo lo que comienzan con, déjenme ver, vamos a ver de nuevo esta tabla, vamos a poner un comentario aquí y vamos a ver acá. Okay, tráeme todo aquello que no importa la primera letra, le voy a poner un underscore, me interesa que la segunda letra sea E, la tercera no me interesa que sea, no me importa cuál sea, pero la cuarta letra me interesa que sea una I, y de ahí tráeme todos los que cumplan con esa condición, y de ahí para allá cualquier cantidad de caracteres, desde ahí para abajo, para adelante. Como ven, hay 290 registros así. Pero, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué me trajo? ¿Y por qué se ejecutó siendo un comentario eso? Ay, perdón, por eso que lo trajo, gracias a Dios que me lo dijiste, porque yo estaba ya buscando aquí por qué me trajo research si no me lo tenía que traer. Yo olvidé el comentario. Vamos ahora de nuevo. Ahora sí. Ahí ven todas esas resultados. La segunda letra tiene E y la cuarta letra tiene E. Y de ahí para adelante no importa la cantidad de caracteres, y él trajo lo que tenía que traer. Trajo esos 6 registros. ¿Hasta ahí se entiende esa parte? Sí. Entonces también tenemos las opciones de AND y OR y NOT. Vámonos por allá con la otra, el otro query que teníamos. Ya ahí vimos cómo se consultan nulls. Los null nunca pongan igual null. Tienen que poner is null, is no null o is null. Eso no debe ser. Okay. Aquí vamos a preguntar en las órdenes de nuevo.
Search order, search order, search order. Aquí estás. Okay, vamos a ver. Ok, yo quiero que me traigan las órdenes que son del 2012. Muy bien. No. Y que el mes de la orden sea, digamos, el mes 5. Vamos a ver si trae eso. Ahí está, 293 órdenes se crearon en el mes de mayo del 2012. Fíjense que estamos usando AND. Yo puedo usar OR aquí también, donde la condición sea una cosa o la otra, que sea del año 2012 o de mayo o mayo 5. ¿Verdad? Puedo usar cualquiera de las dos. También que yo puedo decir que no sea del año 2012, pero que sea del mes 5. Y ahí está el not va a ejecutar primero y después ejecutar el AND entre las dos partes. También yo puedo usar sumar aquí valores entre sí y también fechas. Ya vieron que yo usé el signo de más para sumarle uno al año, ¿verdad? También usted puede usar resta, también la multiplicación. Por ejemplo, vamos aquí, no tiene sentido, pero lo voy a hacer así para que se vea que podemos usar esas, multiplicar 2012 por 5 en ese caso. Vamos a ver, o el año por 5, vamos a ver. Vamos a multiplicarlo por 2. No, month for the day. Y ahí ven el resultado de la multiplicación. Okay. Vamos a ponerle así mismo multiplicación. También yo puedo dividir usando el slash. Y también puedo usar el módulo para traer digamos, el residuo de la división. En vez de decir, por ejemplo, 2 entre 5 cabe a 2 y el residuo sería 2, sobran 2. Ese residuo, ese sobrante es lo que va ahí en ese, cuando ustedes usan módulo. Okay. También yo puedo concatenar strings entre sí. Vamos a ver, yo tengo string en esta parte, además del varchar, el comentario, más nada. No me conviene. Vamos para de nuevo la otra tabla.
tabla de employees. Vamos por acá. En la tabla de employees podemos traer ahí la tabla, el nombre de la tabla, y vamos a buscar qué campos podemos concatenar entre sí ahí. Job title y el status. Y el gender. Marital status y gender. Ok, vamos a usar esa parte. A ver. Y yo puedo aquí sumar ambos campos entre sí. Y puedo mostrarlo por separado también. Y ahí ustedes ven cómo él concatenó estos dos campos para producir esta columna unificada. Si queremos añadir un espacio en blanco entre ellos, también lo permite. Okay. ¿Qué más? Yo también le mostré cómo asignar valores. Le mostré cómo asignar un valor aquí. ¿Qué más? Y también sigamos el programa. Déjenme ver qué dice el programa por este lado. Consultando y introducción de datos. Entonces, agrupar y sumarizar. Trabajar con sus consultas. Perfecto. Y índice de estadística, ya esa parte más o menos ahí está. La estadística la vimos la clase pasada. Transacciones. Ok, transacciones y esa parte. Y la sumarización de datos y ese tipo de cosas. Okay. Y las joins. Ok, muy bien. También déjame ver qué cosas. Todavía tengo que explicarle algo de los substreams y otro tipo de funciones que hay. Vamos a ver entonces este mismo. Acá. Vamos a ver esa tabla de person. Eso, del- puede ser, ¿verdad? Perdón. Empleado, usted lo llama dentro de corchete. No, yo no fui que lo hice, simplemente yo lo único que hice fue que jalé el nombre así, yo simplemente lo borro aquí y lo jalé de aquí directamente sin tener que escribir nada. No fui yo.
Se puede hacer también sin corchete. Claro. El corchete te beneficia siempre y cuando, a veces, por mal diseño de base de datos, se le asignan nombres a la base de datos, a los objetos que son reservados. Y esos nombres reservados no deberían usarse. Pero si los usan, tienen que entonces usar los corchetes de ahí en adelante para poder hacer referencia a objetos que tienen nombres asociados a keywords que son reservados, nombres reservados por el SQL Server. Okay. Sí. Aquí tenemos, pues este está perfecto. Este está perfecto. Vamos a usar esta información que está aquí. Ok, vamos entonces a ver el last name. Vamos a mostrar el first name del empleado y el last name. Pero de ese last name vamos a usar algunas funciones, como por ejemplo el let. Y vamos a obtener ahí ese first name aquí. Entonces del last name vamos a tener y ahí, como ven, él trae las primeras dos letras a la izquierda del last name. Lo mismo también pueden hacer con el right y decirle tráeme las últimas dos a la derecha del last name de la persona, y ahí ve que lo hace, ¿verdad? Trajo de Abbas, trajo a eso, ¿verdad? También está el tamaño de ese string en caracteres, y hay otro tamaño de ese string en bytes. Ya no me alcanza la línea, yo voy a hacer esto y llevarlo a la segunda línea. Y acá vamos a ver cómo vamos. Como ven, ahí ya estoy dando el tamaño del string, cuál es en cantidad de caracteres. Abbas, 5 posiciones. Pero en términos de bytes, ocupa 10 posiciones. Que es esto que está aquí. Y vamos a ver el substring también puedo sacar, o sea, usarlo. Y el substring ahí pueden usar el last name. Y decir, bueno, de la palabra Abbas me interesa, a partir de la segunda posición, me interesa 3 caracteres. Y ahí está. La última letra. ¿Perdón? La última letra de ese nombre. ¿Cómo la
capturo. La última letra de O, simplemente le puedes poner el write y decirle 1. Profe, ¿para qué serviría ese substring? En ocasiones tú quieres sacar strings de adentro de un código, por ejemplo. Por ejemplo, hay, digamos, un código de empleado que diga IME, IT de tecnología, IT guión, digamos, POS guión 01, por ejemplo. Entonces tú quieres sacar todos los empleados que trabajan en POS. Bueno, tú vas a tener que sacar desde hacer un substring desde la posición 3, sacar 3 caracteres y verificar que esos 3 caracteres digan POS para tú saber, para tú traer todos los empleados de ese departamento. Perfecto, profe, gracias. Entonces, ¿alguien más? ¿Alguna inquietud? También aquí en las fechas puedo usar date. Y puedo decir dónde el date. Y ponerle aquí un A. ¿Verdad? Año, mes y día de una fecha. Y los minutos, profesor, de esa, los minutos de esa fecha. Si quiero ir a unos minutos específicos. Esta fecha no trabaja minutos. Ellos no almacenan minutos, creo, en este campo. Pero si lo tuvieras que hacer, lo que hace es day part. Y le dices ahí le dices ahí que es minutos. Y le dices ahí que es el order date. Pon atención, mi hija que está sola. Y ahí le dices los minutos que tú quieras, qué minuto es que tú quieres. Digamos minuto 10, algo así. Déjame confirmarte que es sí, day per minute. Ahí está. Okay. De todas formas, déjenme buscarle esas opciones a ustedes ahí, ponérselas en el chat. Standard functions. Y stream date. ¿Qué más? Y las funciones matemáticas también. Todas esas son funciones de SQL Server.
que las pueden usar. Ah, esta es una. Las otras son de estas, date. Y las otras acá. Y también las matemáticas. Ok. Muchachos, voy a parar el video hasta aquí para que sea de dos partes. Después me da problema como descargarlos. Y voy a parar la grabación solamente.